Buenos días, un saludo a todos quienes están conectados mirando esta presentación. Quiero hablarles acerca de Diálogo de Economía del Futuro. Diálogo de Economía del Futuro es un punto de encuentro en el cual buscamos que distintas personas conversen sobre temas que inciden en el desarrollo de la actividad emprendedora en el país y también en el impacto que tienen hacia el resto de la sociedad. A través de esta iniciativa, lo que nosotros buscamos es que personas que piensan distinto, en un ambiente de respeto y con mucha altura de miras, puedan dar a conocer sus opiniones respecto de estas materias. Diálogos de Economía del Futuro empezó hace poco más de 2 años, bajo la lógica de juntar en un lugar presencial a un grupo de 10, 15 personas a conversar sobre un tema en particular, y ahí se privilegiaba una cierta regla de oro. Después se podía comentar lo que se había dicho, pero no quién lo había dicho, para que hubiera mucho más libertad para poder expresar cada uno sus puntos de vista. Esta modalidad la realizamos hasta que empezó la pandemia, porque ahí no se podían realizar eventos presenciales, pero mantuvimos más o menos esa misma lógica usando la plataforma de Zoom. Y posteriormente decidimos dar un paso más y decir, bueno, ¿por qué no integramos a más gente a esta conversación? Cuando más personas estaban en sus casas, teletrabajando, había más disponibilidad de tiempo para que pudieran sumarte a estas conversaciones. Entonces lo que privilegiamos fue buscar grupos de no más de 4 personas en una conversación que era conducida por un moderador, para el cual se abría a un público mucho más amplio para que pudieran escuchar lo que ahí se estaba diciendo. Y eso lo realizábamos a través de las plataformas tradicionales, pero también a través de UDD TV, y también en casos más especiales recurrimos a plataformas externas. Por ejemplo, el último evento que tuvimos reunió a 4 exministros de Hacienda para que nos explicaran cómo veían ellos el futuro de Chile en el marco del proceso de reactivación que está recién empezando. Y en ese evento contamos también con la transmisión en directo que hizo EMOL TV. Lo que queda por delante es importante, porque Diálogo de Economía del Futuro es una instancia que busca ser un punto de encuentro, y la Universidad del Desarrollo es un punto de encuentro, y creemos que eso nos valida para efectos de seguir avanzando en esta dirección. Parte del quehacer universitario es el diálogo y el poder transmitir hacia el resto de la sociedad ideas que se vayan generando. Y creemos que desde este punto de vista estamos aportando un grano de arena para discusiones que en el futuro, para el futuro de Chile, van a ser fundamentales. Yo a continuación los quiero invitar a mirar el último evento que tuvimos por 2 razones. Primero, porque es una muestra de la forma como estamos impactando a través de Diálogos de Economía del Futuro. Y segundo, porque ante una pregunta tan natural que surge hoy día respecto a las posibilidades de reactivación del país, qué mejor oportunidad que escuchar a 4 exministros de Hacienda su visión sobre lo que viene para el futuro de la economía chilena. Espero que disfruten esta transmisión específica y que se sumen en el futuro a eventos que van a surgir en el marco de Diálogos de Economía del Futuro. Muchas gracias. Muy buenos días. En nombre de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro de Diálogos de Economía del Futuro, en que pretendemos invitar a personas que piensan distinto a conversar sobre los desafíos que enfrenta Chile en el futuro. ¿Qué pretendemos con esto? Aportar un grano de arena al diálogo. Chile necesita diálogo, Chile necesita poder llegar a más acuerdos en temas fundamentales. Y en esta oportunidad se da un hecho que creo yo que es bastante inédito, pero nunca habíamos
tenido, yo nunca había visto que hubiera 4 exministros de Hacienda en la misma mesa, en este caso mesa virtual, en la idea de mirar más allá de la coyuntura. Por eso le hemos puesto a este conversatorio, este diálogo, reactivación, un reseteo para Chile. Así que los quiero presentar. Primero, don Eduardo Aninat, quien fue ministro de Hacienda entre los años 94 y 99. Don Andrés Velasco, quien fue ministro de Hacienda entre los años 2006 y 2010. Rodrigo Valdés, que estuvo entre el 2015 y 2017, y Felipe Larraín, que se repitió el plato, estuvo entre 2010 y 2014, y también después 2018-2019. Buenos días a todos ustedes, señores exministros, amigos, y gracias por acompañarnos en esta conversación que creo yo de verdad que tiene mucha relevancia y trascendencia para lo que viene en el Chile del futuro. Y el primer tema que les quiero plantear se refiere a el desafío de la reactivación. No quiero hablar de los números, no miremos si va a ser 2%, si va a crecer en 4%, lo que pasó al IMASEC del mes pasado, no, tratemos de levantar un poco la mirada. Y mi temor es el siguiente: la política fiscal se viene impulsando con bastante fuerza, la política monetaria también. Muchos discuten si la recuperación va a ser en forma de W, en forma de V, de U, otros hablan de W también, otros hablan de el logo que tiene una marca de productos deportivos, ¿verdad? Pero yo creo que el punto de partida es complejo. Primero, porque se han destruido muchos empleos, se ha perdido capital humano específico, muchas empresas han debido cerrar, y también los modelos de negocio probablemente van a cambiar, porque la gente ha modificado sus hábitos de compra, desde luego, mucho más digital ahora. También muchas más personas trabajan desde sus hogares, entonces esto es distinto. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cómo ven ustedes, levantando la mirada, cuán factible es que tengamos una reactivación que sea más sostenible o no? Y vamos a partir por don Eduardo Aninat. Gracias, Hernán, y aprovecho de saludar a Rodrigo, a Felipe, querido amigo Andrés. Primero, un punto de prudencia general. Yo creo de que hay un punto que todavía no se nota, pero que a la larga nos va a pesar en la nueva estrategia de desarrollo de Chile, que es el punto de decoupling. Hay muchos titanes de la economía mundial y otros de tamaño medio y aires en el Asia y en África y Latinoamérica, y ya no abogan ni se abrazan al compromiso multilateralismo abierto. Basta mencionar China y Estados Unidos, la guerrilla en el Estado comercial y otra, o basta mencionar el Brexit o los aires que corren en Hungría y Turquía, entre otros. Entonces, entra un país que le favoreció mucho durante más de 30 años, nos va a traer algunos problemas. Es un tema que, por ejemplo, debe revitalizar la Direcon y ProChile como tema de mediano plazo. Viendo el tema, yo creo que hay 3 puntos que quisiera dejar planteados en esta primera vuelta. Primero, yo creo que tenemos, como bien decía Hernán en la introducción, un cambio de comportamiento complejo. Los mercados tienen nuevas dinámicas, sobre todo los consumidores que asocian los hogares, y las pymes y las grandes empresas, porque hay pocos periodos en el mundo en que hemos estado cuarentenados 6 o más meses, con incertidumbre todavía, y con recesión y desempleo tan violento. Entonces aquí hay un consejo para, ya no nosotros tal vez, a menos que alguno de ustedes quiera repetirse el plato, yo no, pero a los ministros de Hacienda que van a venir, yo creo que el consejo es que hay que reenfocar un poco y no resetear, no estoy de acuerdo con resetear, hay que mantener la trayectoria pero con ajustes importantes, pero hay que resetear la mirada a las cifras macro. Los ministros de Hacienda hemos sido muy macro, lo cual está bien en nuestro ADN y nuestra función, pero tenemos que dar más atención a la microeconomía pura y también a la micro social, por así decir. Voy a dar un ejemplo en términos de hogares. Si uno mira la situación de los hogares hoy, hay una cifra interesante en el Mercurio que viene del Banco Central, conviene leerla, ingreso disponible bruto. Bueno, han cambiado muchas cosas y eso lo quiero ligar con la expectativa del consumidor promedio.
porque tenemos que agregarle a la situación del ingreso personal medida por empleo y salario o subsidio, su situación de balance personal como hogar. ¿Qué pasa con su riqueza, pequeña o grande como sea? ¿Qué pasa con el ahorro? ¿Cuál es la variación del ahorro producto de la pandemia? ¿Y qué pasa entonces con una propensión distinta al gasto y consumo? Y por eso el warning es que Keynes, que todos abrazamos hoy día por necesidad imperiosa, tiene sus límites. Hay que mirar esto también en un balance más de mediano plazo. Y el último punto es el relato. Yo creo que no va a haber ninguna recuperación en B, me quiero tirar al agua. Yo creo que afuera la cosa está muy complicada, aquí adentro estamos más controlados, pero también hay problemas que ustedes ya conocen incluso mejor que yo. Por lo tanto, esto va a ser más lento, más disperso y algo más errático. Recuperación va a haber, pero no tenemos ninguna certeza de cómo y cuándo. Por lo tanto, en el relato debemos abandonar un relato un poco exitista, tal vez se dio en el pasado, ya no apunto al ministro Briones en esto, pero el tema de que los brotes verdes, que hoy día vamos bien, que mañana mejor, el consumidor es muy racional, en eso está basada nuestra doctrina económica y por lo tanto está descontando promesas que se hicieron y no se cumplieron. Tenemos que ser muy realistas y mirar más la Main Street Economy. Right. Gracias. Andrés Velasco, ¿reseteo o no? Gracias, Hernán. Feliz de estar aquí con estos colegas y amigos. Me imagino que vamos a mirar en preguntas o en rounds posteriores el largo plazo y el potencial de crecimiento de Chile, que para mí es el gran tema. Pero partamos con la recuperación y la coyuntura que tú planteas. Creo que cualquier juicio en este momento que sea muy tajante va a ser aventurado, porque subsisten tres fuentes tremendas de incertidumbre. La primera ya la mencionó mi amigo Eduardo: el mundo sigue muy volátil. Yo esta mañana fui a dejar a los niños al colegio y a la vuelta escuchaba la BBC y escuchaba a los ministros debatir cómo en Gran Bretaña es posible que se imponga un nuevo lockdown y que nos manden a todos para la casa. Lo mismo está pasando en Argentina, lo mismo está pasando en España, en partes de Estados Unidos. Es decir, la situación mundial, sanitaria y económica sigue extremadamente incierta. La segunda fuente de incertidumbre es que las dudas respecto del contagio y la capacidad de la gente de salir a trabajar no son solamente inglesas o españolas o norteamericanas. También en Chile, la principal fuente de lo que los economistas llamamos el shock de oferta negativa es que la gente no pudo salir a trabajar y las empresas no pudieron producir. Y ese shock aún no ha terminado. Y seamos francos, más allá de que el señor Trump nos diga que él va a inventar una vacuna y que va a estar disponible en 15 días, yo estuve ayer en un panel con epidemiólogos muy distinguidos, nadie sabe cuándo va a llegar la vacuna y cuando llegue nadie sabe con qué rapidez se va a poder distribuir. Por lo tanto, a nivel local, la incertidumbre sanitaria sigue siendo muy, muy grande. Y lo tercero es que cuando esta crisis comenzó, todos teníamos la esperanza de que fuera puramente cíclica. Es decir, se cierra la pizzería, el dueño manda a los trabajadores para la casa, en lo posible, con ayuda del Banco Central y de su banco, se mantiene al día con sus compromisos financieros, le paga el sueldo a los trabajadores, paga sus letras al banco, le paga a los proveedores y todo se mantiene en una especie de animación suspendida por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Pero cuando ese congelamiento se extiende a 6, o a 9, o a 12, y cuando, como decía Eduardo, los hábitos de consumo y los patrones de comportamiento cambian, esto deja de ser una crisis puramente cíclica y pasa a tener componentes estructurales importantes. Creo que es bien evidente hoy que hay sectores, el transporte aéreo, la hotelería, el turismo, por mencionar solo 3, y hay muchos otros, que van a tener que reestructurarse. Y cuando se reestructura, eventualmente se generan empleos. Pero lo que ocurre es que la destrucción de empleos es muy rápida y la generación de empleos es más lenta. Y por lo tanto, en ese interregno se viven días o meses o años dolorosos.
Si yo sumo estas tres fuentes de incertidumbre, la internacional, la sanitaria y el carácter crecientemente estructural de esta crisis, creo que la raya para la suma tiene que ser que no sabemos cuándo va a llegar la recuperación, pero cuando llegue, lo más probable es que sea incierta, que sea vacilante y que sea más lenta que rápida. No hay que dejarse engañar por algunas cifras que van a salir. Es evidente que cuando la economía cae 14%, 20% en un trimestre, va a haber meses que sean buenos. Y comparado con el mismo mes del año anterior, podrá ser más 3, más 4, más 5, más 6. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿cuándo va a estar la economía produciendo los mismos bienes y servicios que producía a fines del 2019? Esa cifra para prácticamente todos los países de América Latina no va a ser probablemente hasta el año 2022. Y una última reflexión, que no lo hago en ningún sentido en el ánimo de criticar a Ignacio Briones, por quien tengo el mayor respeto, pero la situación de incertidumbre global que prima hoy día en Chile, la descomposición de la política, el tono estridente y permanentemente pugilístico que toman nuestros debates, y las 7 elecciones que vienen el próximo año, hace muy difícil que la inversión se recupere. Créanme, yo no estoy en contra de las elecciones, al revés, voy a votar a prueba del plebiscito, creo que más democracia es lo que Chile necesita, pero eso no es incompatible con observar que en la historia de Chile nunca han ocurrido 7 elecciones en el periodo de 12 meses, en un clima político crispado e incierto, con instituciones políticas bastante depreciadas a ojo de la opinión pública, y todo eso evidentemente configura un todo de incertidumbre que hace que aunque el consumo pueda empezar a recuperarse, la inversión en los próximos 18 meses no se va a recuperar. Y ese es un elemento adicional que hace suponer que la recuperación va a ser vacilante, lenta o ambos a la vez. Gracias, Andrés. Rodrigo Valdés. Bueno, primero, gracias, Hernán, por la invitación y un saludo a Felipe, a Eduardo y a Andrés. A ver, estoy muy de acuerdo en que no sabemos demasiado. Estamos en un momento de alta incertidumbre, es primera vez que vivimos un ciclo como el que estamos viviendo. Esto que dijo antes Eduardo y Andrés es bien especial para este grupo, porque digamos que no somos un grupo de demasiada humildad y duda, pero que los tres estemos hablando, y creo que Felipe va a decir lo mismo, que enfrentamos una situación muy desconocida, creo que es re importante como punto de partida. Y eso requiere flexibilidad conceptual, requiere no resetear, pero sí una apertura de mente particular. A mí me gustaría tratar de diferenciar 3 cosas que nos están pasando hoy día adentro, o 3 grandes desafíos. Uno, que es más lejano, que es cómo expandir la capacidad productiva. Yo creo que eso hoy día no es la cuestión central para el corto plazo, es central para el largo plazo. Pero en el corto plazo hay 2 cosas que son más importantes. Uno, que es menor en mi opinión, es recobrar la demanda, hacer política keynesiana. Yo creo que ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es que estamos viviendo que tenemos que recuperar la oferta. La oferta se nos contrajo, la capacidad de producir se nos contrajo. Como decía Andrés en la pizzería, hay muchos sectores que tienen un problema de no poder producir. Es cierto que los clientes se alejan, pero al final del día es como que se nos destruyó una parte de la economía. Y creo que es muy importante trabajar para recuperarla. ¿Qué haría yo en ese mundo? Primero, es clave mantener los contagios controlados. Todo lo que se gaste en trazabilidad, en educar, en no tranquilizarnos, es central. Entramos en Chile en una discusión, no quiero calificarla, pero fue muy improductiva, de como que había un dilema, un trade-off, como decimos los economistas, entre salud y economía. Entonces uno podía aguantar más muertos y crecía más. Se vio exactamente lo contrario en el mundo. Aquellos países que mantuvieron mejor su salud pudieron crecer más. Se vio lo mismo con la gripe española el siglo pasado. Entonces es central mantener esa parte. Y la vuelta al trabajo tiene que ser segura. Juntar esas 2 cosas es central para poder recuperar esta oferta. Lo segundo que yo diría es que tenemos que pensar bien cómo desplegamos nuestras políticas públicas
la política fiscal, básicamente. Yo creo que la política monetaria está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero aquí voy a decir algo que es poco ortodoxo, si se quiere, respecto del keynesianismo. Yo tengo dudas que una gran expansión de obras públicas sea lo central que hay que hacer hoy día, que es como se está armando el presupuesto para el próximo año. No es falta de carreteras nuestra restricción hoy día. No es falta de demanda en general, es una demanda muy particular. Y por lo tanto, dudo que sea la estrategia principal. No estoy diciendo que haya que cortar esto, pero recortar por todos lados lo que reciben las universidades, lo que estamos haciendo en ciencia, para hacer más carreteras, no lo compro como la estrategia central. Yo soy muy cuidadoso con las restricciones. Hernán nos dijo 3 minutos y medio, paro. Gracias, Rodrigo. Felipe Larraín. Bueno, muchas gracias, Hernán. Un gusto estar aquí con Eduardo, Rodrigo, Andrés, amigos, colegas y algunos de ellos coautores también. En fin, tratando de complementar un poco, creo que indudablemente nosotros tenemos que anteponer una cierta humildad frente a lo que está ocurriendo, porque no entendemos bien, no entendemos todo lo que está pasando, y tenemos, como han dicho, y solamente concuerdo, no me voy a repetir, para tratar de aprovechar el tiempo, estas enormes incertidumbres, pasando por la incertidumbre sanitaria y por una posible segunda ola que se está viviendo en muchas partes del mundo. Yo quiero recordar, Rodrigo hacía referencia a la gripe española. Yo quiero recordar que la gripe española tuvo 3 olas, y de hecho la tercera fue probablemente la más intensa de todas. Entonces, estamos frente a un tema que es mayor. Ahora, frente a este tema, las herramientas de política tradicionales, y eso va a tu pregunta, Hernán, están siendo eficaces para sacar a las economías de la recesión, pandemia dependiente, pero no son las que van a permitir ni ahora ni antes del COVID una recuperación sostenida del crecimiento económico. O sea, yo no creo que a través de política monetaria, fiscal, nos podemos recuperar de la recesión, pero mi punto es que no se va a poder hacer más o mucho más a través de ella. Y la pandemia lo que ha hecho es acelerar cambios que se venían produciendo, como por ejemplo la automatización, el trabajo a distancia. Y también ha resaltado la importancia de la formalización del trabajo y de la educación, porque son los trabajadores formales y de mayor educación los que están respondiendo mejor frente a esta pandemia. Ahora, ¿qué significa esto? Que muchos trabajadores tendrán que reinvertirse y probablemente necesiten apoyo del Estado para hacerlo, por ejemplo, mediante la entrega de herramientas tecnológicas, capacitación, apoyo al emprendimiento, vía puede ser Corfo, Cercotec, Banco Estado. Yo quiero decir, aquí necesitamos más Estado, necesitamos un Estado dinámico, moderno, para apoyar a los más vulnerables a hacer frente a esta transformación profunda que estamos viviendo y que ha sido acelerada por la pandemia, pero que ya venía ocurriendo. Y esto resalta la importancia de un marco de política económica sólido para hacer frente a eventos inesperados como los que hemos tenido. Tener las finanzas públicas en orden nos ha ayudado a salir de la situación que hemos vivido. Chile tenía este marco y ha podido aprovecharlo. No me voy a meter en la forma de la recuperación, pero concuerdo en general que no vamos a tener la B que algunos piensan en un escenario muy favorable. ¿Qué añadiría? Añadiría que el tema de las oportunidades de la economía internacional, con todas las incertidumbres que se han presentado, pero que Chile como economía pequeña tiene que seguir tratando de aprovechar estas oportunidades con las limitaciones y con los rebrotes de proteccionismo que están ocurriendo en algunas partes. El tema de la estabilidad macroeconómica, la competencia, estimular el ahorro y la inversión, promover un Estado competente, ¿no es cierto?, que entregue servicios públicos de calidad. Muchas de estas son recomendaciones de la comisión Spence de crecimiento. Y termino con un último factor, un factor adicional que hoy día nos va a hacer todavía más complejo el tema, que es la transición demográfica. Lleva de la mano una disminución en el crecimiento de la población en edad de trabajar, y nos llevaría a poner acento, y aquí me apego con 3 puntitos: mayor participación laboral femenina
incentivos para que los adultos mayores se mantengan trabajando y con esto también mejorando sus pensiones. Termino acá. Gracias. Gracias, Felipe. Andrés Velasco hizo mención a un punto que es muy relevante, que es el tema del mediano y largo plazo, la capacidad de crecimiento de la economía. Un dato que como contexto no lo mencioné, pero que es bastante sabido, es que la tendencia declinante que ha venido mostrando las ganancias en productividad como factor de crecimiento son tal vez el elemento que más explica esta caída en el crecimiento potencial. Cuando uno mira la contabilidad del crecimiento, en la época de oro, como se llama, la que hubo décadas anteriores, con la de ahora, la contribución que hace el capital en términos de puntos porcentuales no es muy distinta antes y ahora, con el empleo tampoco ha sido muy diferente, pero sí en el tema de ganancia de productividad. Bueno, y en este ámbito ha surgido nuevamente el debate de si hay que cambiar la matriz productiva, la matriz de exportaciones. Y bueno, entonces en esa línea viene el tema de que si el Estado tiene que tener un rol un poco diferente. Yo al menos en lo personal soy escéptico de las políticas selectivas en que el Estado trata de apostar por determinados sectores, porque hay riesgos de captura, porque al final no creo que el Estado ni ningún burócrata, por inteligente que sea, va a tener la capacidad de apostar o adivinar cuáles van a ser esos sectores. Creo que sí hay un rol importante para el Estado, no cabe ninguna duda, que es en crear el entorno adecuado para que se pueda desarrollar el emprendimiento y la innovación, corregir cuando hay externalidades, proveer los bienes públicos necesarios. Muchas veces hay problemas de coordinación que también hay que enfrentar. Pero bueno, les quería preguntar sobre cuál es su visión de ustedes respecto de este tema y si ustedes son más partidarios de la idea de que un Estado ayudador, por así decir, a resolver el tipo de puentes cortados que mencioné hace un rato, o son más de la línea de lo que, por ejemplo, ha venido sosteniendo con fuerza la economista Mariana Mazzucato en términos de un Estado emprendedor, que es un Estado que hace apuestas por sectores con la lógica de que los privados no tienen capacidad para mirar ciertas cosas que van a venir en el futuro. Y voy a cambiar el orden de la pregunta y quiero partir con Andrés Velasco en ese sentido. ¿Cuál es tu visión? Gracias, Hernán. Yo creo que tú pones el dedo en la llaga, pero antes de entrar en la pregunta quiero destacar un elemento común del round anterior que me parece súper importante. Rodrigo lo dijo más explícitamente, pero estuvo implícito en todas nuestras afirmaciones. Hay que bajarse del pedestal de las certezas totales. Y lo digo porque en Chile el debate suele hacerse, no entre los cuatro que estamos aquí, pero entre mucha otra gente, desde una postura en que yo lo sé todo, el resto son todos unos imbéciles si no está de acuerdo conmigo, y probablemente además malintencionados. Vivimos un momento de tremenda incertidumbre, en que estamos todos aprendiendo, en que los países están ensayando, en que podemos aprender los unos de los otros, y por lo tanto las afirmaciones tajantes y las críticas estridentes hacen mucho mal y son especialmente desubicadas en este momento. Pero voy a lo tuyo, porque me parece que es la pregunta clave. Yo estaba mirando aquí recién en mi pantalla, les recuerdo los números. El comité de expertos que Hacienda cita desde el año 2000 o 2001, el año 2013 ese comité dijo que el crecimiento tendencial de la economía chilena era 4,7. 4,7. El último guarismo que tenemos de ese comité es 2%. Si yo miro el crecimiento de la productividad, como tú decías, es clave. En los 90, en promedio, fue 2,3% al año. Del 2000 a la fecha ha sido 0,6% al año. Y esto es independiente de si gobierna Lagos o Bachelet o Piñera 1, Piñera 2 y los ministros aquí presentes. Este es un problema de largo plazo que va más allá de la gestión de los gobiernos de los ministros. Y aquí tenemos un problema grande. Y yo la verdad es que no veo una alternativa a la diversificación de la matriz productiva. Déjame decirlo en términos muy economistas, porque este es un debate que muy luego se vuelve ideológico y político. Para crecer más hay que ser más productivo. Y en el margen es muy difícil volverse mucho más productivo en las actividades en que ya somos razonablemente buenos. Yo fui candidato por la región del Maule y llegué a conocer muy bien la industria frutícola de esa zona. Tú te vas a una parcela que tiene peras en Curicó.
y durante los últimos 30 años se han vuelto los productores más eficientes de peras del mundo, en cómo se planta, qué distancia cada árbol, qué variedad de pera, cuándo se poda, cómo se poda, cuándo se cosecha, cómo se envía al mercado belga o al mercado holandés o al mercado japonés. Es bastante difícil imaginar que en el margen esa actividad se va a volver mucho más productiva, porque al final una pera es una pera es una pera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la única manera de que haya nuevos saltos en la productividad es tomar recursos de aquellos sectores en que somos poco productivos e inyectarlos no exclusivamente en la producción de peras, sino que en otros sectores donde hay potenciales ganancias de productividad. Desde ese punto de vista, y hay un montón de trabajos al respecto, mi favorito es de Alwyn Young, que es profesor del LSI, pero que fue mi compañero en Columbia, que demuestra que los países que han tenido crecimiento sostenido por largos periodos de tiempo han sido básicamente capaces de sostener ese crecimiento de la productividad, desplazando, por así decirlo, la locomotora que tira el tren. No es siempre la misma locomotora. Y eso nos lleva a la pregunta de cómo se hace, ¿no es cierto? Yo creo que en los hechos los gobiernos siempre eligen. Cuando hay que elegir qué carreteras o qué caminos rurales se ponen en la lista de los que va a pavimentar el MOP o de los que se van a concesionar, alguien tiene que elegir. Y hay dos opciones. O se elige con criterios de productividad global y se dice, mira, que hay un sector que va a necesitar llegar a puerto y por lo tanto hay que construir esta carretera porque es prioritaria, o se hace como se suele hacer en Chile, porque el parlamentario que más veces llama al ministro del ramo, o el que más ruido mete, o el que más insiste, es el que consigue que al final el presupuesto vaya su camino rural y no otro camino rural. Y por lo tanto, yo no le tengo miedo a la idea de que los estados eligen. Los estados siempre eligen. Y la pregunta es si eligen bien o si eligen mal. Y para que elijan bien, a mí me gustaría que en Chile tuviésemos una institución que no dependa del ministro de turno, sino que tenga criterios de largo plazo, que sea un poquito como un banco central de la productividad, donde se elija prioritariamente cuáles son los bienes públicos que el Estado debe proveer. Tú decías, Hernán, estoy de acuerdo, el Estado tiene que proveer bienes públicos. Lo que yo añadiría a eso es que los bienes públicos son altamente específicos a los sectores, ¿no es cierto? Si tú vas a exportar carne de cordero a la Unión Europea, hay un bien público que importa, un matadero en Magallanes o en Aysén certificado para la Unión Europea. Y eso lo tiene que hacer el Estado. Y por lo tanto, en el momento que el Estado dice voy a hacer ese matadero, bueno, está eligiendo ese sector, ¿no es cierto? Y para decidir cuáles mataderos o cuál infraestructura o cuáles bienes públicos en cuáles sectores, y para que esa elección no sea a la chacota o sea fruto exclusivamente de un proceso político a las 3 de la mañana cuando se tramite el presupuesto, los países, Nueva Zelanda, Finlandia, los otros escandinavos, etcétera, tienen instituciones que miran esto de modo objetivo. Obviamente se podrán equivocar, pero todos nos podemos equivocar con una mirada de largo plazo. Yo confieso que una de las frustraciones que yo tengo de mis años como ministro es que traté de que el Congreso aprobara la creación de una institución así, una especie de Comisión Nacional de Productividad creada por ley, que tuviese alguna facultad para incidir en el presupuesto y fijar estas prioridades de largo plazo. Nunca lo logré y sospecho que mis sucesores tampoco lo lograron. Es el tipo de cosas que creo que nos hace falta, porque si no diversificamos, no solamente estamos expuestos a mucho riesgo, también estamos también estamos abiertos a la posibilidad de que esa productividad se siga estancando, y eso es fatal, no solo para el crecimiento, es fatal para el bienestar de la gente de este país. Tú tienes razón, Andrés, cuando dices que a veces se politiza mucho la discusión y hay mucha ideología detrás de esto. De hecho, cuando yo mencioné si había que ser selectivo o no selectivo, a veces hay una pugna grande en eso. Pero cuando uno mira países que fueron exitosos en dar el salto al desarrollo, y Corea y Hong Kong, tuvieron enfoque bien distintos. Y los países de la Oceanía también fueron distintos. Pero al final, ojo, hay un común denominador que tenían todos ellos, que en mi opinión es fundamental, que es la calidad de la educación y la calidad, cuán bien capacitada está la fuerza laboral. Sin eso, creo yo, que aunque sea la opción A o la opción B, vamos a estar bastante... Si me permites una frase, esa es condición necesaria, pero no creo que sea condición suficiente. Y la pregunta es, ¿qué más le ponemos a eso? Correcto.
Felipe Larraín, tú sacaste hace poco también un trabajo en que decía que la matriz productiva de Australia, Nueva Zelanda, no era muy distinta de la que tenemos en Chile. A partir de esta discusión que hay que sofisticar la matriz productiva, danos tu opinión. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que nosotros hicimos en este trabajo, y que es atingente a la pregunta, un trabajo con Óscar Perelló y Germán González, que está publicado en la revista Estudios Públicos, es que nosotros miramos países similares a Chile, porque cuando miramos Corea, cuando miramos Singapur, estamos mirando economías que no tienen un gran acervo de recursos naturales. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, a ver, economías lejanas de los grandes centros de consumo, economías pequeñas, más Nueva Zelanda que Australia, pero Australia tampoco califica como economía grande a nivel mundial porque hay muy pocas que son economías grandes. ¿Y qué es lo que se ha observado en estos países que han llegado a ser desarrollados? Y aquí hay que mencionar que Australia tiene un ingreso per cápita superior a los $55.000, Nueva Zelanda cercano a los $42.000. Chile a la mitad de lo que tiene Nueva Zelanda, ¿no es cierto? O menos, dependiendo que si la tomamos la cifra PPP, que probablemente también ha caído en este último año y medio. Entonces, la pregunta es, ¿hicieron ellos un proceso de diversificación? La sorpresa interesante que nosotros nos encontramos es que ellos básicamente exportan, algunos de ellos incluso se han concentrado en su matriz exportadora. Por lo tanto, yo mi lectura un poco distinta, tengo un matiz ahí con Andrés, en el sentido de que no es que creo que no debamos diversificarnos. La pregunta es si nos debemos diversificar y dar un salto hacia otros sectores productivos inducidos por el Estado, que está un poco detrás de tu pregunta, Hernán, de Estado ayudador o Estado emprendedor. Lo interesante que nosotros hemos observado en Australia y Nueva Zelanda, que no tienen, caso particular, en Nueva Zelanda tienen algo menos de concentración que Chile. Australia tiene una concentración similar en minería de la que tiene Chile. Similar, digo, no igual. No se observaba ahí que la diversificación hacia bienes de mayor sofisticación económica y por tanto nosotros no vemos esto como una condición necesaria para el desarrollo de Chile. Más bien lo que vemos es enfocar la política comercial hacia potenciar al sector exportador en su conjunto. Andrés presentaba el ejemplo de las peras. Es difícil producir mejor peras de lo que están produciendo, sí, pero que lo que pasa es que muchos agricultores del Maule se saltaron de las peras a la cereza. Entonces, puede darse una diversificación dentro del sector. Y hoy día tenemos en Chile un mini boom en el sector de cereza, donde se está exportando largamente más de $1.000 millones por año. Entonces, la pregunta ¿es posible que promovamos la diversificación de exportaciones dentro de cada sector productivo? Y eso permitiría potenciar los sectores que cuentan con ventajas comparativas, al mismo tiempo que se aumentan las variedades exportadas. Y, segundo punto, explotar, aplicado a Chile, explotar las fortalezas institucionales que tiene Chile en materia económica para diversificarse, por ejemplo, hacia exportación de servicios. Tenemos hoy día áreas incipientes de alto crecimiento en exportación de servicios financieros, pero con bases muy bajas. Ambas políticas públicas, explotar estas fortalezas institucionales, promover la diversificación, pueden complementar una estrategia comercial centrada en el fomento y la facilitación de exportaciones. Por lo tanto, en síntesis, mi respuesta es un Estado ayudador más que un Estado emprendedor, pero sobre todo, un Estado mucho más moderno, ágil y eficiente que el actual. Y, por último, modernizar el Estado es una altísima prioridad en las políticas públicas para que cualquier estrategia de desarrollo pueda resultar. Gracias. Rodrigo Valdés, ¿tú eres partidario de las políticas selectivas o prefieres políticas más neutrales, horizontales, por así decir, sin discriminar? Creo que tenemos que probar un poco de todo. Yo creo que no sabemos suficiente para jugarnos completamente para una sola estrategia. Déjenme recordarles que Hernán Vigi, creo que fue Hernán Vigi, puede haber sido otro ministro, estableció el famoso decreto ley 701 para subsidiar a los bosques. Y así se han hecho en distintos momentos, incluso de... Andrés Saldívar dice que fue él en todo caso. El punto que quiero hacer es que yo creo que conviene diversificar las políticas, porque jugarse a este Estado horizontal
que no se mete en nada, creo que es un poco arriesgado, porque a veces resultan estas cuestiones bien. Pero jugarse al otro lado, con un Estado como el que tenemos, que no está bien preparado para hacer estas cosas, con captura, también es un gran riesgo. Me recuerda esta discusión si que había que concesionar o no hospitales, que hubo al comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo no estaba en el gobierno en ese momento, pero pensábamos con algunos amigos en ese tiempo, ¿por qué no hacemos las dos cosas? Probemos la mitad y mitad y veamos cómo nos va después de un tiempo, aprendamos. En esta lógica de ver un poquito de datos, que Andrés me señaló muy bien respecto del PIB potencial, a mí me gustaría mencionar dos cosas también como para poner más urgencia a esta discusión. Una, que yo planteé cuando fui ministro y me dieron capotera, pero vi que después hubo, hace poco tiempo, algunas editoriales volviendo a esto, y que tiene que ver con que nuestras exportaciones en volumen, en cantidad, no en valor, básicamente están planas en términos per cápita desde el año 2009. Algo pasó en la crisis y no volvimos a... Es cierto que tenemos peras mejores, pero el volumen total de exportaciones en Chile crece con el ritmo de la población. Esto crecía al 15% en los años buenos. Algo pasó, algo se trancó. Segundo dato, si uno, siempre nos creemos muy distintos a Latinoamérica, ¿no? Si uno agarra Sudamérica, le agrega México y le saca Argentina y Venezuela, porque son casos ya que uno no querría, no quiero meterme en la pelea de Burgos. Pero saquemos Argentina y Venezuela. Y la realidad es que si yo les pongo un gráfico desde el 2005 para adelante, con tasas de crecimiento de Sudamérica más México, y si los casos pastel, y Chile, ustedes no van a ser capaces de diferenciar qué línea es cuál. Somos Latinoamérica desde hace 15 años. Entonces tenemos que tomarnos en serio que la estrategia que traíamos empezó a fallar. Ahora, es bien difícil ponerse de acuerdo en una nueva estrategia. Yo creo que hay que, como decía antes, probar distintas cosas y déjenme terminar con un puro idea chica y que se ha discutido, pero creo que ha llegado el momento de ponerla más en serio, sobre todo cuando uno piensa que la educación o la capacidad de nuestra fuerza de trabajo hay que mejorarla. Y esto tiene que ver con que la educación y la capacitación y las ciencias están conversando cada vez menos en Chile. Tenemos un Ministerio de Ciencia que está separado del de Educación. Y tenemos la capacitación de la gente, en que gastamos un platal todos los años, en el Ministerio del Trabajo. Déjenme ponerlo de otra manera. ¿Por qué existe el DUOC, INACAP y otros, que lo hacen bastante bien, y al mismo tiempo existen las OTIC y todo un conjunto de instituciones que capacitan y que no conversan, que son estancos? Creo que hay una gran oportunidad en la lógica de repensar la eficiencia del Estado y de cómo uno hace una educación continua, cómo mejora nuestra fuerza de trabajo, porque yo estoy contigo, Hernán, y con Andrés quizás al final, que sin eso no vamos a llegar, y eso nos está flaqueando también. Entonces, antes de tener una pelea de Estado más empresario y menos empresario, preocupémonos de algo que, algunas cuestiones son habilitantes, que no tenemos hoy día. Gracias. Eduardo, ¿cuál es tu visión sobre el tema? Selectividad o más horizontalidad. Dos puntos primero. Respecto a la crítica sana que hacía Rodrigo al principio de su exposición sobre el presupuesto que se discute ahora y su cepa hacia obra pública, me alegró escuchar de los otros dos contertulios que hay distintos tipos de obras públicas. Yo que soy más rural y voy harto al sur, a Valdivia y a la sexta región por distintas razones, no todas sociales y económicas, ahí pongo nervioso a Andrés. En el fondo me doy cuenta que una señalética, un puente que cruza para los peatones arriba de la carretera, las laterales, el estado de las vías laterales, dan bastante empleo y dan mucho bienestar social a pueblos aislados, a comunidades, a comercio rural, etc. Entonces, bienvenida a la discusión, pero recordemos que no toda la obra pública es la licitación de la Costanera Norte o cosas para Santiago. Y ahí hay que enfocar el tema de empleo. Mirá una encuesta a julio, ya ha pasado un poco lo peor. La primera prioridad de los chilenos es, después de la salud del coronavirus, empleo, empleo, empleo. Entonces, esa es la realidad de la política de los ministros de Hacienda hoy, no es otra.
Ahora, el tema de complejidad. Yo creo que la complejidad, me recuerdo un trabajo de Hausmann que lo ha difundido por el mundo, y César Hidalgo, uno de los más autores de ese trabajo, que conozco bien, decía, no, si el escape es servicios, y no hemos hablado nada aquí de servicios. Hay toda una complementación a la estructura más bien primaria o básica de la economía tradicional chilena que viene por servicios. Ahí está todo el cambio tecnológico, la digitalización, las comunicaciones, y uno puede montar distintos pisos de la estructura que tenemos, que es valorada y la valoro, con ese énfasis de servicio. Y miro el propio Hernán. Hernán, tú te dedicaste, y yo me siento en tu silla, no de vicepresidente obviamente, pero en startup y emprendimiento, y ese es un ejercicio en que el Estado, aunque sea el segundo piso, está apoyando la innovación, está apoyando los servicios, está apoyando un distinto tipo de economía, hasta economía circular. Entonces a eso no le podemos poner la puerta. Creo un poco inútil fijar la discusión del Estado en un Estado ayudador o en un Estado emprendedor, porque el Estado es una gran variedad de cosas. Me he dedicado mucho a leer los filósofos políticos para entender lo que pasa en Latinoamérica y Chile. El Estado es una miríada de cosas, que es una palabra como un puzzle. Entonces tiene muchos roles. Y ahí le hago un comentario a Andrés Velasco. A mí me cargaría otro consejo más autónomo. El Banco Central lo soporté, lo aguanto y lo apoyo. Tiene sus razones a largo plazo. Pero tener otra autonomía más a las que se han ido sumando y sumando y sumando con ideas muy importadas de afuera, le restringe a un Estado acotado, porque el Estado es 22% de la economía chilena, ahora debe subir un par de puntos más, pero es chico. En un país angosto, alejado, de poca población y muy polémico, muy polarizado, más autonomía, es recetarle una jeringa de suicidio a los ministros que vengan de todos lados. Porque el Estado tiene también que ofertar, hacer gobernanza, y después entonces no lo podemos criticar si se mueve para allá o para acá. Aceptaría lo de Andrés que fuera un informe obligado a los parlamentarios de la Comisión de Presupuestos y público, e interrogado a los ministros del caso, Obras Públicas, Hacienda, Economía. Eso es distinto, como hacía Ernesto Fontaine con su ejercicio de costo de beneficio social, que lo echamos de menos. Esas cosas sí, pero hoy día decidir sobre si el Estado es así o asá, primero es una discusión inútil, porque le va a corresponder a la constituyente, a los políticos, a los futuros congresales que vengan. Ahora aterrizo en el tema del Estado en algo que me preocupa más. Yo creo que desde Elwin no, en esta materia no se metió, tenía mucha pega de transición, pero desde Frey, el gobierno en que participé 6 años, hasta hoy, sin exclusión, he oído la palabra reforma del Estado. La cantidad de gente que fue a Hacienda a decirme que esto era lo más importante, Claudio Reu, un chico inspirado en la época, miles de personas. Y al final se crearon muchas comisiones, incluyendo la comisión de este gobierno, que no sé por qué tuvo que partir de foja cero cuando había un buen informe del CEP hecha por una investigadora de lujo sobre cómo ir a modernizar el Estado, a que el Estado no siga siendo un peso muerto en productividad general, la productividad general de factores. Ahí está el planeta. No, una comisión nueva, la presidió un distinguido Contralor de la República. Ustedes podrán pensar que un Contralor, la misión que tiene controlar al Estado y no reformarlo. Entonces, ese informe, que no lo quiero criticar en detalle, está durmiendo en algún shelf, como dicen los gringos, para que venga el próximo gobierno. Para reformar el Estado, no más comisiones de diagnóstico. El diagnóstico yo creo que los chilenos, los economistas, los servidores públicos lo tienen re claro. Segundo, comisiones con peso político, es decir, buscar líderes que estén comprometidos con la reforma del Estado a fondo y no sean un mero ejercicio de academia y diagnóstico, perdón que lo diga así. Y tercero, una fecha de término. A esta fecha de término se van a tomar 4 o 5 de las recomendaciones que ya coincidimos y las vamos a hacer ley. Porque lo demás es seguir dando vuelta a un Estado que para muchos, y con razón, es un pequeño peso muerto. Finalmente, una pequeña apreciación del Estado. Yo era escéptico en eso, lo confieso, y tuvimos bien controlado al ministro de Salud de la época, que era un gran economista, es un gran economista, tratando de hacer cosas. Pero hoy día, si miramos la práctica de las cosas, el Estado en salud pública ha sido bastante eficiente.
al menos comparativamente con España, con Latinoamérica, con la asociación de los privados, por supuesto, con el uso de espacios privados y cooperación privada obligada, porque el Estado tiene que cumplir ese rol. No hay mercado libre y competitivo que lo cumpla nunca. Entonces, también aquí hay que sofisticar más el diagnóstico e irnos con más cuidado. Gracias, Eduardo. Oye, Hernán, ¿tú me permitirías meter baza con una frase, no para disentir, sino que para estar de acuerdo con mis colegas? Por cierto. Ahí está. Perfecto, gracias. No, yo solo quiero decir lo siguiente. Las brechas respecto de este último punto que puedan aparecer entre los 4 exministros aquí presentes, creo que son menos grandes de lo que los titulares sugieren. O sea, creo que sería una pena, Eduardo lo dijo al pasar, que este debate también terminara polarizado y abanderizado entre los que quieren política industrial y los que no quieren, los que quieren un Estado ayudador, emprendedor. Creo que al final estamos diciendo con lenguajes distintos cosas bastante parecidas. Déjenme ilustrarlo con un ejemplo brevísimo. Los 4 ministros aquí presentes impulsamos la idea de que Chile debe ser un exportador de servicios financieros. ¿Y por qué lo hicimos? Porque tenemos la convicción de que Chile va un poquito más adelante que los vecinos, que tenemos instituciones financieras razonablemente sólidas, que tenemos capital humano especializado. ¿Y qué hicimos? Armamos comisiones para ver qué lomos de toro que había que sacar, qué bienes públicos tenía que proveer el Ministerio de Hacienda o el Banco Central, que el clearing de los bonos aquí, que la trazabilidad de la cosa por allá. Eso es una política industrial. Los ministros de Hacienda, los 4 aquí presentes, nos propusimos ayudar el desarrollo de un cierto sector que nos parecía que tenía potencial. Y nadie se enoja, nadie lo encuentra intervencionista, es súper natural. Si eso es así con la finanza, ¿por qué no podría ser con el turismo? O con los servicios, o con tantas otras cosas. Oye, se nos está acabando el tiempo, así que en esta última ronda le voy a pedir que ojalá bajemos a 2 minutos, porque si no nos van a cortar acá en EMOL TV. Que es el tema de... Yo lo escucho a usted y claramente, desde luego, es una conversación de muy buen nivel, con mucho respeto, y algo que se está produciendo, que lo hemos visto, es un desacople entre el fundamento técnico de medidas de política y el procesamiento legislativo que se hace de las mismas. El mejor ejemplo y el más reciente es el del retiro del 10%, ¿verdad? Que a pesar que había transversalmente acuerdo para que, en el sentido que eso era una mala idea, no solo se aprobó, sino que se aprobó con más de los 2/3, un escenario ¿verdad? Que nadie esperaba. Entonces, la pregunta que les pido reflexionar para terminar sobre esto es, porque a ustedes les tocó también recibir fuego amigo y fuego obviamente de la oposición cuando ustedes eran ministros de Hacienda, pero al final estaban los proyectos, se negociaba por aquí y por allá y salía un proyecto razonablemente bien. Y eso hoy día veo con mucho temor que no se está produciendo. ¿Qué reflexión les provoca a ustedes lo que estamos viendo hoy día y cómo creen ustedes de que se podría arreglar este cortocircuito? Y parto con el mismo orden de la primera pregunta, Eduardo, Aninat. Yo creo que esa es la pregunta más de fondo en el trasfondo. Es decir, tenemos una crisis que no es la pandemia propiamente en sí, que no es la cuarentena y el encierro propiamente en sí, sino que es algo que venía de atrás, que se ha exacerbado tremendamente desde fines del año pasado, que tiene que ver con la falta de racionalidad en el diálogo político y la falta de comunicación creciente entre, llamémoslos, técnicos, los empresarios, los dirigentes gremiales y el sistema político en general. Yo creo que ahí sí Chile muestra una especie de talón de Aquiles complicado. Un amigo argentino me decía en los hechos del 18 de octubre, sí, nosotros somos despelotados y tenemos mucha deuda, pero no quemamos nuestro metro. Y hace reflexionar que la cultura política chilena se trastocó por alguna razón que habrá que estudiar más a fondo. Yo quiero corregir a Andrés, las elecciones que vienen son exactamente 8, porque debes agregarle a eso el plebiscito de este año. Y te voy a dar un dato para que te pongas más nervioso todavía, como yo estoy. Según un diario que hizo un estudio interesante en la plaza, van a andar circulando aproximadamente 3.000 candidatos para postular
propagandizar, hacerse cargo si ganan de cualquiera de estas elecciones que van desde gobernadores, alcaldes, concejales, parlamentarios, etc. Entonces vamos a vivir el próximo año una especie de tumultuosa situación. No la critico, no la asevero, es una regla democrática que se estableció y que tiene un calendario que hay que respetar. Pero ahí yo veo un esfuerzo, y a lo mejor le hago un desafío a las universidades, aquí los 4 estamos en universidades, para poder de alguna manera iluminar ese debate, para de alguna manera ponernos como en los perímetros de lo que se disputa y de lo que está en juego. Porque más que la pandemia y más que la recesión, yo creo que ahí veo una suerte de fantasma que si se ejercita mal y se polariza más de lo que ya está, bueno, este país puede transformarse, espero nunca que eso ocurra, en alguna república bananera de triste historia y con una mediocridad creciente. No creo que vayamos a llegar a mayores, todavía soy optimista, pero ese tema del diálogo, de la comunicación y de ponerse límites, autolímites nosotros mismos incluso, creo que es esencial en lo que se juega y va a tener repercusiones en lo político y lo. Gracias. Andrés Velasco, 2 minutos, por favor, porque ya estamos al filo. Gracias, Hernán. Yo, al igual que los colegas, me manifiesto preocupado por esto. Creo que es evidente que la manufactura, la calidad de las políticas públicas en Chile ha ido cayendo. Y de nuevo, esto no es una crítica a nadie, es un problema estructural. Y creo que también es evidente que el divorcio entre el saber técnico y la viabilidad política es cada día mayor. Ahora, yo quiero añadir un elemento que viene de fuera de Chile. En Chile nos gusta pensar que todo lo que pasa en Chile pasa solamente en Chile. Este es un fenómeno universal. El populismo de derecha y de izquierda que hoy día campea en el mundo, incluyendo el país donde yo hoy día trabajo, tiene por esencia el descreer del saber técnico. Ahora, el saber técnico a veces se toma sus revanchas. Tanto Boris Johnson en Inglaterra como Trump en Estados Unidos se han visto obligados a hacer conferencias de prensa rodeados de científicos, porque cuando llega la pandemia los científicos saben y los políticos no, y los políticos ignorantes como Trump saben especialmente poco. Y por lo tanto creo yo que el gran problema del planeta Tierra hoy día es cómo reinventar una política que use, utilice, aprovecha y crea en el saber técnico y en el saber científico. Porque a fin de cuentas, puede que a mí no me gusten los dentistas, pero si me duele una muela, voy a un dentista, ¿no es cierto? No me voy a un bar con un amigo, porque eso no me va a quitar el dolor de muela. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que sería ingenuo pensar que vamos a volver a un Chile en el cual el ministro de Hacienda y el jefe de la bancada de la oposición, que también tiene un doctorado en economía, lo negocian todo, como me tocó a mí verlo en la época de Patricio Aylwin. Y no vamos a volver a un Chile en que los técnicos de CIEPLAN se sienten con los técnicos de Libertad y Desarrollo y escriban las indicaciones. Eso tampoco va a volver a ocurrir, porque Chile se volvió una sociedad más compleja, más diversa, más enojada para bien y para mal, y por lo tanto la pregunta que yo me haría es cómo cambiamos la política, de modo que legitimemos el saber técnico, pero también cómo cambiamos a los técnicos para que tengamos más credibilidad política. O sea, creo que los técnicos también debemos admitir, y no digo solamente los técnicos economistas en Chile, las élites académicas, intelectuales y profesionales en el mundo, que hemos cometido errores políticos muy grandes. A Hillary Clinton le costó la elección cuando la escucharon y la grabaron diciendo que los votantes de Trump eran unos ignorantes y unos inútiles y unos tales por cuales. Porque creo que las élites académicas y políticas hemos tendido a mirar al resto del mundo con un cierto desdén y eso nos está pagando la cuenta. Por lo tanto, comparto la preocupación, pero no creo que vayamos a volver por arte de magia a un mundo en que los economistas dictan las reglas. Este va a ser un proceso político, como todos los procesos políticos, va a ser bastante más enredado, pero a fin de cuentas aquí la clave está en la política, no está en la técnica. Gracias. Rodrigo. Bueno, yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrés. Déjenme primero partir diciendo que la técnica tiene que estar al servicio de la política y no al revés. Desde la técnica es muy difícil solucionar todo. No podemos decir si una situación es más justa que otra, por ejemplo. Y creo que muchos técnicos
sé o nos hemos arrogado pasar por técnico cosas que son preferencias políticas. Y creo que es muy importante tratar de empezar a separar eso. En segundo lugar, yo diría que esto no es un problema de que se nos echaron a perder los políticos. Yo me rehúso a pensar que tener buenos políticos es como jugar una tómbola y que te salgan buenos políticos. No, ellos juegan un juego político con incentivos, que esos incentivos han ido cambiando en el tiempo y los hacen actuar hoy día como no nos gusta que actúen. Y por lo tanto creo que lo central acá es repensar las reglas del juego. Y creo que la nueva constitución, y por eso yo creo que es tan importante hacer una nueva constitución y aprobar esto, nos va a permitir justo eso. Yo creo que es mucho más importante que discusiones que estamos teniendo muy seguido no sé, de los derechos sociales, cosas así, es qué políticos, qué reglas de la política vamos a tener. Déjenme darle 2 o 3 ejemplos. Hoy día los partidos políticos pesan muy poco. La agregación de poder es dificilísima. Hubo senadores y diputados UDI, a pesar de que la UDI estaba completamente en contra del 10%, aprobando. No era una mezcolanza interna de los partidos. Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Podemos hacer que los partidos ordenen más? ¿Qué incentivos hay que poner para eso? Tenemos un sistema de votación hoy día de distritos muy grandes, con muchos diputados. Quizás un sistema uninominal con distritos chicos, en que el parlamentario conoce mucho más la realidad local, en que le habla al votante medio, no le habla a su 15% ultrón. Cambiaría completamente las cosas. Yo no soy cientista político, pero me doy cuenta que en este ámbito nos jugamos mucho. La política latinoamericana hace mucho tiempo falla. El presidencialismo extremo no ha resultado como gran sistema. Si uno dice, ¿cuál es la gran diferencia de Latinoamérica y Europa? Bueno, son muchas, pero una muy clara es que tenemos regímenes políticos completamente distintos. Y yo creo que es tiempo de probar cosas nuevas. Hay como decía, una gran oportunidad, y yo espero que ese set de reglas nuevas sea coherente y sobre todo lleve a que la lógica no sea la reelección de una persona particular, sino que lleve claramente al bien común. Y eso tendrá que ser la convención constituyente que lo piense, que se asesore, y yo creo que es posible de hacer. Yo creo que hay muchos países en el mundo en que la política funciona mucho mejor que en Chile. No es casualidad que los casos más dramáticos que estamos viendo se den en regímenes que no son los que habitualmente han funcionado bien. Estos regímenes, como decía Andrés, hay mucho populismo en el mundo, pero no es en todas partes donde se da este populismo. Bueno, eso Hernán, gracias. Gracias. Felipe. Sí, Hernán, mira, yo lamento que el tiempo se nos acortó, porque hay temas muy importantes que han salido acá, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para la sostenibilidad fiscal? Que quedó como un poquito dando bote ahí, ¿no es cierto? No lo pudimos cerrar bien o no lo pudimos argumentar bien. Pero en fin, materia para otra reunión. Yo quiero decirles que respecto al tema de la pregunta que tú haces, yo creo que es muy negativo lo que ha ocurrido para la calidad de las políticas públicas en Chile, especialmente la vulneración de principios, que lo discutíamos el otro día con el propio Rodrigo, como la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de impuestos, en materia de gasto y en materia de pensiones, cosa que está establecida claramente, ahí no hay duda que está establecido en la actual Constitución, y antes de que esta cambie, pasa por el Congreso, ¿no es cierto?, una norma, como la norma del 10%, que a mi juicio tiene un efecto para mí mayor, porque durante los últimos 30 años, la mayor parte de las políticas públicas se caracterizaron por contar con algún respaldo técnico, a veces dividido, pero tenían algún respaldo técnico. Lo que es inédito es una medida que tiene nulo respaldo técnico, que se ha aprobado en el Congreso. Y eso, yo creo que por ahí tenemos que ir, como decía Rodrigo, apuntándole a la ciencia política. Porque, ¿por qué ocurre esto? Porque ante la baja popularidad de diversas instituciones, incluyendo el Congreso y los parlamentarios, ellos apoyan iniciativas que no están validadas técnicamente, pero que tienen alta aprobación ciudadana. Y eso es una señal inequívoca de populismo, y ahí me pliego también a lo que decía Andrés. Algunos responsabilizan a la
a la lentitud, la insuficiencia y complejidad de las medidas implementadas por el gobierno. Pero creo que incluso si las ayudas hubieran llegado todas a tiempo, hubieran sido simples, se habría levantado esta iniciativa del 10%. En el debate legislativo quedó demostrado que para algunos la intención no era ayudar a los más necesitados, sino desmantelar el sistema de pensiones. Y la gran paradoja, Hernán, es que las consecuencias fueron que las personas comprobaron que los recursos les pertenecen y valoran hoy más que antes el ser propietaria de sus cuentas individuales. Eso es una paradoja de lo que ocurrió en el Congreso, de tal manera que yo creo que están todos los elementos. Yo no tengo muchas coincidencias, no todas, con lo que ha sido planteado acá, pero creo que nos faltó tiempo para poder profundizar algunos de estos temas que son de gran importancia. Gracias. Gracias. Bueno, al decir que faltó tiempo, yo creo que lo que me estás diciendo en el fondo es que encantado aceptaría otra invitación para poder seguir profundizando en alguna de las materias en que no alcanzamos a cerrar hoy día. Yo les quiero decir que... Esa es una manera oportunística de leerlo. Bueno, tiene que entender mi posición. Yo quiero decirles que le agradezco muy sinceramente el que hayan podido participar en este diálogo. Creo que lo que ocurrió en esta conversación ha sido una muestra de lo que Chile necesita. Mostrar que personas que piensan distinto pueden conversar civilizadamente y que siempre es posible encontrar puntos de acuerdo. Ustedes han dado un gran ejemplo hoy día a los chilenos de que es posible conversar. Y a todos quienes se nos conectaron a la transmisión hoy día, gracias por haber participado. Como Universidad de Desarrollo esperamos haber aportado un grano de arena en esto simplemente de juntar a personas, dialogar y buscar puntos de acuerdo. Así que muchas gracias y muy buenos días.